Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Esto Recién Empieza. Última emisión en este horario y de esta manera. Les vamos a dar novedades más tarde sobre lo que va a pasar con este programa tan importante durante 2018 y que en 2019 empezó muy fuerte también, porque enero y febrero dieron mucho que hablar en política y sobre todo a partir de hoy de economía. A partir de hoy, de esta semana, vamos a hablar del dólar, hasta dónde puede llegar y también qué es lo que está barajando, evaluando el gobierno y una información exclusiva sobre lo que va a pasar con la reforma laboral. Les vamos a contar acá hoy, en Esto Recién Empieza, cómo el gobierno está o va a empezar a implementar la reforma laboral. De qué manera después de un 2018 donde no pudo avanzar y un 2019 electoral que claramente le pega de lleno al gobierno y a todos sus aliados. Iván Jagroski, buenas noches. Buenas noches, Darío Gani, buenas noches para todos y todas que están del otro lado con esto que decía Darío y que estoy atento a verlo porque lo estaba preparando fuera de aire hasta último minuto y tiene que ver con esta implementación de la reforma laboral. Claro, la pregunta es la salida institucional, ¿cuál va a ser? ¿Cómo va a ser el gobierno para hacer efectiva esta reforma laboral que ya en ambas cámaras, fundamentalmente en el Senado de la Nación, le dijeron que no iba a pasar? A propósito de esto, tenemos algunas cuestiones para contarles de la rebelión en la tropa propia, es lo que quiero decir, de Mauricio Macri. Gianfranco Macri, se lo digo de esta manera para arrancar suavecito, está tramitando la ciudadanía uruguaya. Hay enojo, esto no es una broma, esto es algo que está ocurriendo y tiene que ver con el temor. Por supuesto, por la posibilidad de que el presidente pierda las elecciones, pero además un fastidio de la familia presidencial con el propio Mauricio Macri. Y por supuesto, discusiones en torno a la candidatura de Macri en el propio seno, en la propia mesa política de PRO, en la propia mesa política de Cambiemos. Claro, son cosas que todavía no se la dicen al presidente y que el planteo es el único que lo puede hacer cambiar de opinión es Marcos Peña o las encuestas cuando esté llegando junio. De todo esto vamos a hablar el día de hoy con muchísimos invitados. Con muchísimos invitados, pero aparte con un tema que nos preocupa mucho como argentinos, que es lo que pasó hoy en el Congreso. Estamos en la comisaría con los dos fotógrafos, dos periodistas, dos trabajadores de prensa, dos trabajadores que están detenidos hace 11 horas y tenemos novedades y estamos desde ahí. Pero en un minuto, porque antes les queremos contar, o vamos a hablar de el billete verde, del dólar, que en la Argentina es el precio de los precios. El factor más desestabilizador de la economía argentina se llama Mauricio Macri, por sus grandes contradicciones. Termina con alto índice de pobreza, alta inflación, recesión y una crisis profunda. No va a ser la primera vez. Los argentinos con este modelo debe ser el único país en el mundo que choca enésima vez con la misma piedra. A este modelo no cierra por ningún lado. ¿Es confiable el precio 48 pesos del dólar a fin de año? No, porque si la inflación no va a bajar de 40% como es mi estimación este año, con un dólar que estaba a 36 pesos a fin de año, multiplica por 1,40 y te va a dar un dólar superior a los 50 pesos. Y te va a dar un dólar superior a los 50 pesos. En esta entrevista, en el fin de la metáfora que conduce el conductor Iván Jagroski el domingo, hablaba con Aldo Piñanelli, que es un hombre que conoce mucho el mercado financiero, pero sobre todo mucho la política y lo que hay detrás de esos grandes inversores que mueven lo que después impacta en el dólar. En esta semana, donde se conoció un dato de inflación mucho más alto del esperado, entonces eso impacta también el verde billete, que después impacta en la inflación. Hay una nota de Clarín de hace minutos que dice esto va a pegar en la inflación, y sobre todo de un par de novedades con respecto al sector financiero, por ejemplo, que Argentina va a ser castigada en el mercado va a ser castigada como mercado de frontera y no va a ser alzada como un mercado de esos que recomiendan invertir. Pero aparte, el principal factor, y es lo que hizo que hoy el dólar subiera hasta los 41 y después bajará, es la tasa de interés. El gobierno, la única manera que está teniendo para frenar el dólar, y es lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional a Kicillof y a los otros economistas con los que se reunió el otro día, es la tasa de interés.
para frenar el dólar, el gobierno lo que hace es frenar la economía. Apenas quiso avanzar un poquito para bajar la tasa de interés estos días a 40%, que igual sigue siendo de las más altas del mundo, bueno, subió el dólar. Entonces, ¿eso qué hizo? Volvió a subir la tasa de interés. Eso impacta directamente en la actividad económica, una actividad económica, Iván, que básicamente se ve en la calle, se ve en las pymes, se ve en los trabajadores, pero sobre todo se ve en las perspectivas de todo lo que está pasando este año. Sí, hay algo muy interesante cuando uno ve los propios datos oficiales. Tómense el trabajo de entrar al tablero de la economía real que edificó el Ministerio de Producción y Trabajo. Entiendo que lo hizo la gestión anterior, pero que continúa bajo el mando de Dante Sica. Todos los números de la economía real que difunde el propio gobierno, es decir, acá uno podría saludar que hay estadísticas para ver eso, dan en rojo. Todos los números de la economía real dan en rojo. Y lo que le quería preguntar a Darío, y también lo quería compartir con ustedes, es que cuando uno ve, yo hago siempre la comparación con la amplitud térmica, ¿no? Hay algunas ciudades del mundo que inician con 5 grados a la mañana y terminan con 35 grados a la tarde. Bueno, hoy esa amplitud térmica la tenés en las bandas de flotación y la tenés también en los guarismos de los economistas. El gobierno dice una inflación de 28, Redrado dice una inflación de 31, Aldo Pignanelli dice una inflación de 40. Por lo que vimos en enero, lo que se espera en febrero y el siempre complicado marzo, Darío, ¿se puede aventurar que el tipo de cambio va a superar, a romper el techo de la zona de no intervención que se ha conversado con el Fondo Monetario y que la inflación va a estar más cerca de 40 que de 35? ¿O es anticiparse demasiado? Es que hay dos problemas para esa respuesta que el gobierno parecería no ver. Uno es, yo te podría responder, claro, con una tasa de interés cada vez más alta puede mantener el dólar a lo que quiere, sin importarle la economía real. Mientras más alta la tasa de interés, más caída de pymes, más trabajadores en la calle y demás. Ahora, hay un momento en la economía donde eso ya no funciona. Por más que haya una tasa de interés muy alta, puede ser que el dólar se termine disparando igual, porque hoy los agentes del mercado, los inversores, e incluso tal vez vos del otro lado, están, y se dice así hipertécnico, dolarizando sus carteras. Es decir, comprando dólares, sacándolo, ya sea de plazos fijos o de otros activos, para comprar dólares. Entonces, por más alta tasa de interés que haya, tal vez igual siga impactando en el dólar. Pero con respecto a la inflación, se demostró, si hay algo que hay consenso en la Argentina, es que es multicausal. Hay varias causas para la inflación. No es solo un efecto monetario o una responsabilidad del Banco Central, como lo dice este gobierno. Este gobierno lo sostiene fuertemente eso, pero no le está saliendo. Tuvo una inflación del 50% el año pasado. Entonces, ¿podemos llegar a tener una inflación muy alta de nuevo este año? Y, por ejemplo, una de las causas es que caiga la oferta. Si en una cuadra, y perdón que lo lleve tan a lo chiquito, pero un poco de eso hay. Si en una cuadra hay 3 panaderías y hay 2 que cierran, entonces la que queda va a tener la misma, por ahí, una demanda que no le cayó tanto y puede llegar a subir los precios. Bueno, eso es lo que está pasando en la economía con tantas fábricas cerrando y sobre todo con una inflación que no cede. Pero los problemas en la economía, en la macroeconomía y también en el día a día, los empezó a divisar esta semana, al menos públicamente, alguien que importa e impacta mucho en la Casa Rosada, que es Carlos Melconian. Escuchémoslo. El plan Picapiedra, que alguna vez lo hemos mencionado, es un plan que para la emergencia, con riesgo de espiralización y default, vino y cortó la emisión de moneda. Es un plan muy básico, muy bruto, muy tosco, así lo hemos definido. Pues eso fue una suerte de plan de Pedro y Pablo, muy básico. Mirá cómo se corta esto se corta, no emitas más, no tengas más déficit fiscal y deja flotar al tipo de cambio. Y en esa circunstancia y a esa altura nadie preguntó cómo se hace y se puso en marcha. Ahora, desde el minuto cero tuvo un objetivo, que es la estabilidad financiera. Nunca fue diseñado para esperar otra cosa. El oficialismo no quiere poner a la economía en el centro del debate. Creo que se refiere a la idea de resultados. O sea, está claro que la economía no es un activo.
En La Pampa se dio el primer test electoral que le dio la espalda a la Casa Rosada, con dos factores bastante parecidos si uno soslaya, lo cual estaría mal desde un análisis político, pero para que se entiendan las divergencias del caso, que La Pampa es gobernada por el peronismo desde el regreso de la democracia. Dicho esto, uno puede pensar que en La Pampa se enfrentaban los dos esquemas que hoy están en disputa en Cambiemos. El que toma todas las decisiones, que es el de la Casa Rosada, el de jefatura de gabinete, y del cual el radicalismo es un convidado de piedra, y un dirigente clásico del interior, entrado en años, lo digo con el mayor de los respetos, pero no es una figura nueva, joven, como le gusta a Marcos Peña, que es Kroneberger versus la figura de Carlos Javier McAllister. Pierde McAllister, un candidato famoso, sin la estructura, que renegaba de esa misma estructura, y que es como el etos de la jefatura de gabinete, es como el etos de la campaña del presidente de la Nación con la arquitectura del jefe de gabinete de ministros Marcos Peña. Bueno, esa situación inicial que dispara el triunfo aplastante de Kroneberger y que además después espiraliza el malestar, porque dice públicamente que el proyecto del radicalismo es provincial, que la nacionalización le hizo muy mal a McAllister, que él mismo había reconocido que estar cerca de Macri era una suerte, y discúlpenme el francés, pero era una suerte de lastre, y esto genera una mancha venenosa a lo largo de la Argentina. Uno podría decir que hay un fantasma que recorre la Argentina y que es el fantasma del radicalismo yendo a internas, que es el expertise histórico del Partido Radical, por lo menos en la etapa preelectoral. Córdoba, primer ensayo. Mestre reniega de lo que dice la Casa Rosada y va a internas contra Mario, Raúl Negri y Héctor Baldassi. Antes de continuar con qué otros lugares del país se replica estas cuestiones y cómo llegó al Hotel Meliá en la India la mojada de oreja de la Unión Cívica Radical al presidente de la Nación, escuchemos a Ramón Mestre a propósito de la interna que va a ocurrir en Cambiemos en la provincia de Córdoba. Yo estoy absolutamente convencido de que ganamos todos con las internas. Pero la verdad es que el día pasado tuve varios llamados desde Buenos Aires. Para los del interior, sinceramente ya es mucho dicho que se manifiesta de manera permanente que Dios está en todos lados, pero atiende solamente en Buenos Aires. La historia del país está concentrada en el puerto y todo termina decidiéndose en Buenos Aires, y lo del interior y fundamentalmente lo de Córdoba siempre buscamos equilibrio. No queremos competir, no queremos discutir, queremos que haya equilibrio, queremos que haya un trato igualitario. Y la verdad que tuve una desazón porque recibí llamadas de algunos ministros del gobierno nacional que no lo hicieron como ministros, sino como dirigentes nacionales, tampoco como dirigentes nacionales de Cambiemos, sino que lo hicieron en representación del PRO de Buenos Aires. Básicamente que baje mi candidatura. Nosotros me han ofrecido muchas cosas, nosotros lo que queríamos, y siempre lo hemos manifestado. En mi caso, cuando fui senador de la Nación en representación de la provincia de Córdoba, uno de los temas fue fortalecer y defender el federalismo, el trato equitativo de los subsidios y demás. Y nosotros no vamos a regalar la identidad a Buenos Aires, que esto no se malinterprete, pero no está bueno que desde la comodidad de los despachos oficiales opaquen la democracia interna de los partidos. Esto decía Ramón Mestre con nuestro colega y compañero Juan Amorín en esta mañana, y tiene que ver con algo que se replicó también en la provincia de Santa Fe. Finalmente José Corral va a ser el único candidato de Cambiemos en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque tuvieron que bajar a Angelini. Y fue el efecto Kroneberger, aunque a alguno le suene una cosa medio extraña. Hoy se esparcieron una totalidad de rumores que tenían que ver con las declaraciones de Martín Lustó en la India, que dijo, no sé si lo escuchaste, no sé si lo viste Darío, fue un reportaje en el diario La Nación, no hay que tenerle miedo a las PASO, dijo Martín Lustó. Sí, igual estaba pensando también en esto que, por ejemplo, decía el otro día el politólogo Tomás Aguerre, que sabe el gobierno que las encuestas de febrero por ahí no son iguales en octubre, y que de hecho en 2017 se vio que Macri tenía una imagen positiva de más o menos entre el 30 y el 40 en 2017 en abril, y después en las elecciones era mucho más alta. En esa tendencia que tendrá Macri, la marca Cambiemos, ¿cómo impactarán las distintas internas o las distintas elecciones
elecciones, porque ahí está en La Pampa, fue en febrero y hasta ahora el peor momento del gobierno. Ahora, si después se empieza a repuntar, ¿el gobierno ganará otro lugar adentro de esas internas? Por ejemplo, si son más cerca de junio. Bueno, es interesante la pregunta y tiene que ver con lo que Alejandro Berkovich ayer en Brotes Verdes manifestaba a propósito de lo que había sido la campaña del 2017, esa suerte de populismo financiero, donde sotoboche se había inyectado mucha guita en obra pública, ver con la llamada low cost, donde se habían inyectado mucho crédito, donde se le había puesto guita a la gente del bolsillo o al consumo, para decirlo a grosso modo, y se había suspendido el tarifazo. Este año tenés dos problemas. Uno es el acuerdo con el Fondo Monetario y ese apretón monetario. Y el segundo, parte del primero, es que el gobierno no va a pedir una revisión del acuerdo con el Fondo y entonces la zona de no intervención del Banco Central es hoy de 38 a 48 pesos. Entonces, hoy la escalada del dólar fue hasta 41 y terminó bajando a 40,40 más o menos, pero podría haber terminado, digo una bestialidad desde el punto de vista técnico, pero para que se entienda, podría haber terminado en 45 pesos y el Banco Central no hubiera intervenido de igual manera. Ahí es donde me parece que es uno de los factores por el cual el radicalismo, la política tradicional, la política en general, ve con disgusto a un presidente que no los tiene en cuenta, porque en ningún momento el PRO tuvo en cuenta el radicalismo en estos 3 años de gobierno, y le dice, bueno, cuando, vamos a decir una cuestión para que se entienda, cuando tenías así la montaña de votos, está bien que yo tuviera las últimas 2 palabras en la discusión, que era si Mauricio. Ahora que la cuestión está más discutida, permitime meter la cuchara. ¿Quién hizo un análisis, uno podría decir, falto del lenguaje que se habitúa en la política, pero que es alguien que evidentemente no, por lo que ella misma expresó, que no está al corriente de lo que ocurre en la Argentina, en la política argentina, como tantos otros argentinos y argentinas de este país, y que además uno supone que en un país normal no estaría obligada a hacer un comentario de esta naturaleza? Fue Charlotte Canigia. ¿La política, Charlotte, o no, poco? Nada. No sé nada, ni me pregunten. Te pregunto Macri, nada. No sé, o sea, sé que es malísimo como presidente, pero nada más. Bueno, sabes. Cuarto título. Pero vamos a algo muy importante que pasó hoy y que nos preocupa en serio, porque ¿recuerdan la foto de la semana pasada del verdurazo donde vimos a una señora recogiendo berenjenas y a la policía detrás? Bueno, quien sacó esa foto y un colega suyo de Página 12 y de una revista, la revista Cítrica, que respeto mucho, y Página 12 también, por supuesto, fueron detenidos hace 11 horas y siguen ahí. Está Pablo Mesina en la comisaría. Pablo. La Fiscalía Contravencional, donde trabaja la Fiscalía número 17, que está a cargo de esta situación realmente lamentable. Vos hacías referencia, Darío, a Bernardino Ávila y también a Juan Pablo Barrientos, los trabajadores, ¿no?, de Página, aquella foto del verdurazo que se ha hecho viral y que ha sido muy difundida, también trabajó de revista Cítrica, y también estamos hablando de Miguel Quemey, que era una persona que estaba allí participando de esta manifestación, intentó ayudar en el momento de la represión realmente brutal y muy fuerte por parte de la policía, y también estaba allí Roberto Ángel Torres, que es un trabajador de Madigraf, esta empresa que estaba realizando el cuadernazo, y sabemos la ex Donnelly, que tiene múltiples problemas, que es una cooperativa de 200 trabajadores y la pelean todos los días, y que todos los ingresos se van para pagar la luz, para pagar las cuentas, y lamentablemente se pueden repartir entre 6.000 y 8.000 pesos entre los 200 integrantes de la cooperativa. Esta queja tenía que ver porque el gobierno no les adjudicó, además de haber sido los mejores oferentes para una licitación pública, no les adjudicó el trabajo que hubiera significado, bueno, garantizar fuentes de trabajo e ingresos a lo largo de 6 meses. Estamos con los delegados, los compañeros de los trabajadores detenidos en el día de hoy, esperando la liberación. Como vos decías, 11 horas. Se dice que de un momento a otro puede ocurrir, Tato, pero todavía no pasa nada. Personas que estuvieron detenidas dentro de un patrullero en las condiciones de calor, golpeadas, realmente muy fuerte lo que pasó hoy. Sí, Bernardino Ávila por suerte ya declaró, sabemos que ya declaró, está bien, fue golpeado en el momento de su detención, pero como trabajadores y trabajadoras de prensa lo que estamos denunciando es el quite directo hacia la libertad de expresión, que
significan estas cosas. El compañero cubrió el verdurazo el viernes pasado y hoy lo marcaron, la policía hoy claramente lo marcó. ¿Crees que tiene que ver con eso? Tiene absolutamente que ver con esto, y el compañero de Cítrica también, el otro compañero que trabajó ese día. O sea, los dos compañeros que trabajaron ese día y estaban hoy, están acá adentro. Claro. Eso es lo que estamos denunciando, y eso le pedimos una reunión hoy al ministro Santilli. Es una cosa que venimos diciendo hace muchos años, porque la actitud que ha tenido este gobierno permanentemente con la prensa es reprimirnos cuando nosotros nos movilizamos por nuestras reivindicaciones, como nos pasó en el CCK a fin del año pasado, cuando denunciamos el vaciamiento de los medios públicos, cuando denunciamos la paritaria cero. Ahí nos reprimieron como trabajadores, que nos estábamos movilizando por nuestras reivindicaciones. Y además siempre nos reprimen claramente a los compañeros reporteros gráficos y camarógrafos porque los ven trabajar. Y ese es el objetivo primero que tiene la policía. Y un exceso de fuerza policial, ¿no? Una manifestación que era pacífica, una cantidad de gente, y siempre la cantidad de efectivos, Maxi, también fue realmente muy importante. Sí, absolutamente. Lo que cabe aclarar es que era una manifestación pacífica, que estaba ocupando una parte de la calle como le había pedido la policía, y que no había ninguna situación de violencia, ni hasta que cuando los compañeros se ponen a fotografiar, Bernardino es provocado, instigado, golpeado por la policía, y ahí comienza la represión. Es decir, era una situación absolutamente pacífica, sin justificación. Maxi, bueno, esperando la liberación, por supuesto, ¿no? Sí, la verdad que no podemos entender cómo ya van hace más de 11 horas y no está esto en todos los medios, porque la verdad que muchas veces escuchamos que se habla de la libertad de expresión y que hay una gran preocupación sobre el tema. Hay 2 fotógrafos que hace más de 2 horas están detenidos, que no es que son 2 fotógrafos más, que son 2 fotógrafos que hace unos días recorrieron el mundo sus imágenes, porque las imágenes que sacaron los compañeros muestran una realidad que también es difícil de etiquetar, ¿no? Ahí que se podía hablar de política, se podía hablar de un montón de cosas. Hubo un quiebre en ese sentido con las imágenes que hicieron los compañeros, porque mostraron una represión directa contra gente que lo que quería era comprar verdura a bajo precio, y productores que se organizaban, los compañeros de la UTT se organizan para vender su verdura. Mostraron eso, recorrió el mundo, y unos días después directamente van, los buscan, los detienen. Nos parece una barbaridad y pedimos que todos aquellos que hablan tanto de la libertad de expresión se expresen, porque si no hay este tipo de libertad de expresión es difícil hablar de democracia. Muchísimas gracias a los 3 por el testimonio, y bueno, seguimos abordando aquí entonces, Darío. Iván va por la liberación, que según nos dijo una de las abogadas que los representa, esto debería ocurrir de un momento a otro. Gracias, Pablo, por la liberación, pero el escarmiento o la señal ya fue muy negativa hoy, y como decían los 2 colegas, Tato Dodero, Maxi Goldschmidt, que esas fotos de la semana pasada recorrieron el mundo, pero fueron, un síntoma de cómo está la economía, fueron algo de una demostración de algo muy malo que pasó, pero lo de hoy, el ataque o la ir a buscar, hay una foto de un policía señalando al fotógrafo, fue muy preocupante. Bernardino Ávila y Juan Pablo Barrientos de Página 2 y Revista Cítrica son los 2 fotoperiodistas que están detenidos, y está Leopoldo Moro, diputado de Unidad Ciudadana, aquí con nosotros. Leopoldo, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Es un síntoma de algo esto o son espasmos? No, esto es síntoma de una política que se ha instrumentado para esta etapa del ajuste salvaje. Lo que sucede es que como la única respuesta que tiene el gobierno frente a los problemas que se están planteando en la sociedad es la represión, ahora han pasado a otra fase, que es reprimir pero impedir que se vea. Yo estuve con estos fotógrafos, soy presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, estuve en la alcaldía hoy a la tarde, allá en Lugano, están golpeados. Lo ha constatado la médica legista, yo estuve en ese momento allí, tienen los brazos golpeados. Efectivamente los marcaron en ese acto porque tuvieron un protagonismo importante en estas fotos que ustedes acaban de mencionar. A los 2 los marcaron. Y esta decisión de no largarlos, es decir, de no dejarlos en libertad, es una decisión que está adoptada por un fiscal que se llama Walter López, que es un hombre claramente alineado con las líneas represivas del gobierno, es un energúmeno. Salieron de la alcaldía a las 4 de la tarde. Ninguno de los detenidos, ni los 2 fotógrafos, ni los 2 detenidos tienen antecedentes.
los 4 tienen domicilio constituido legalmente, por lo tanto no hay ninguna razón para que no hayan sido dejados en libertad de inmediato. Ahora, Leopoldo, hacía falta que al aparato represivo se le sume algo que simbólicamente fue muy fuerte y la agresividad con eso. ¿Por qué es lo que quiere mostrar el gobierno ahí? No, a ver, yo creo que por un lado... Tenemos que ir, a la Fiscalía porque acaban de liberar a Juan Pablo Barrientos y a Bernardo Ávila, los fotoperiodistas de Página 12 y la revista Cítrica. Pablo, todo tuyo. Bueno, estamos viendo aquí, bueno, Barrientos, bueno, finalmente, buenas noches, finalmente liberados. Contanos cómo ha sido este momento que han vivido en el día de hoy, tremendo. Y sí, es un día que está recién terminando, pero fue un día largo, sí, fue un día largo. Decían tus compañeros recién que esto es un castigo por lo que registraron ustedes la semana pasada en el Verdurazo. ¿Cómo lo consideras? Yo estaba trabajando, no sé decirte si fue un castigo o no. Yo estaba trabajando, haciendo mi trabajo y sucedió lo que sucedió. ¿Tomaste una fotografía? El viernes sí, hoy estaba trabajando, estaba intentando hacer unas fotografías. ¿Y qué pasó? Lo que saben todos, sufrimos una brutal represión. Por parte de la policía dijeron, y fue lo que declararon, que fueron atacados, que fueron violentados, y a partir de allí vino la respuesta. La policía dice eso. Bueno, no puedo desplazarme más. Bueno, pero ¿cómo te trataron durante la detención? Muy bien, muy bien, muy bien. No tengo ninguna queja, al contrario, tengo... yo en el celular, mientras me estaban trasladando, me bajó la presión y la policía paró el celular, compraron un agua, me la trajeron, no tuvimos ningún inconveniente en ese sentido. El único inconveniente que tuvimos es que no nos dejaron trabajar en el Congreso. ¿Tuviste contacto con los otros detenidos mientras se estaba realizando la declaración? ¿Tuviste contacto con el resto de los detenidos todo el tiempo? Sí, bueno, cada uno declaró por separado, pero sí, estuvimos juntos hasta que declaramos. ¿Con quién estuviste hablando en ese momento? ¿Hablando? Sí, ¿con quién estuviste en contacto en ese momento? Con todos, con mis compañeros detenidos, sí. Dicen, hubo una denuncia que estuvieron durante más de una hora dentro de un camión celular, cuentan en muy malas condiciones, con temperaturas muy extremas en el día de hoy. Y sí, es verdad, aclaro, la policía, cuando nosotros le pedimos lo bajó el camioncito hasta una sombra. Pero sí, estuvimos dentro del camión, es verdad eso. Bueno, gracias y a recuperarse. A ustedes muchas gracias. Fuerza, compañeros, fuerza. Bueno, en el caso tuyo también detenido en el día de hoy, bueno, los trabajadores de Madigraf en el día de hoy. Sí, la verdad que hoy fue un cuadernazo solamente para manifestar que estamos con una... Estoy emocionado, perdón, por muchas horas, dolor de cabeza, pero bueno. Lo que venimos a reclamar era que desde el Ministerio de Educación nos tiró atrás una licitación y la perdimos. Y hoy, el viernes pasado, la dieron otra vez esa licitación, algo que está todo mal. Nos boicotearon las grandes empresas, el Ministerio de Educación, pero bueno, de la represión, bueno, muestro como tengo la espalda, para que vean. Tremendo, ¿no? Ahí se pueden ver los golpes en el día de hoy. Pero bueno, por parte de eso, como decía el compañero, los policías nos trataron bien, pero bueno. Tema burocrático, una hora dentro del camión, eso sí, te descompuso, 37 grados habrá sido mínimo. No tenía aire acondicionado, como había escuchado que decían que tenía aire acondicionado el camión, eso es pura mentira. Pero bueno, estamos manifestando que queremos trabajo, eso es lo que queremos nosotros, no queremos otra cosa, trabajo. Y que esa licitación venga para nosotros. Somos 150 familias esperando esa oportunidad de trabajar. No queremos otra cosa, trabajo nada más. Es lo que pedimos con todos mis compañeros. Ustedes pueden ver que están acá todavía haciendo el aguante. Queremos trabajo y que salga a la luz la verdad que pasó con esa licitación. Si hubo mano negra, como le diríamos, queremos saber la verdad, pero queremos trabajo. Eso es todo. Muchísimas gracias, Roberto Ángel Torres, el trabajador de Madigraf, Bernardino Ávila, el fotógrafo de Página, Juan Pablo Barrientos de Cítrica y también Miguel Tomei, recién acaban de ser liberados después de más de 11 horas de detención. Bueno, el testimonio del momento en vivo a través de C5N en que eran liberados de este fuero contravencional y de falta de la Fiscalía 17 que intervino en las actuaciones del día de hoy. Bien, muchas gracias, Pablo. Muy difícil hacer este tipo de notas y cubrir este tipo de eventos porque son muy sensibles. Ahora, Leopoldo, no hay trabajo en la Argentina, no hay posibilidad para el que quiere trabajar. ¿Cómo es el futuro cercano?
Bueno, el futuro cercano es muy duro porque se va a ir extendiendo esta mancha de aceite que recorre el mercado laboral. Hoy ustedes hicieron un repaso de alguna de estas circunstancias, también en el programa anterior, pedido de preventivo de crisis de empresas como los distribuidores de Coca-Cola, es decir, infinidad de empresas que están entrando en una zona de colapso absoluto. No hay ninguna razón para suponer que esto se va a modificar en el futuro inmediato, al contrario, no hay inversión pública, no hay inversión privada, hay una recesión creciente, la inflación no cede, caen los ingresos de todos los argentinos, no solamente de los trabajadores en relación de dependencia, también están cayendo lo de los profesionales, caen la rentabilidad de los comerciantes. Por lo tanto, el panorama es dramático. Además, con 2 o 3 meses que van a ser muy duros en el sentido de que no se va a recomponer el nivel de ingreso de los argentinos, no va a haber resultados de paritaria en lo inmediato, así que bueno. ¿Y aún así puede ganar el presidente? No, yo ya creo que el problema no es el resultado electoral. Si Macri es candidato, me parece que el resultado electoral está cantado, no va a haber reelección de Macri, y eso lo están sabiendo los poderes fácticos de la Argentina, que a esta altura están tratando de ver cómo garantizan cierta continuidad. ¿Por qué? Porque saben que Macri no puede ganar la elección y entonces están mirando sobre Vidal, mirando sobre algún otro candidato que pueda surgir allí, que sea para ellos el mal menor. ¿Qué significa para estos grupos de poderes fácticos el mal menor? Bueno, que les garantice cierta continuidad a las políticas que se han implementado en este tiempo. Pero yo creo que Macri está fuera de carrera, más allá de que mantengan la formalidad de una candidatura, que la están viviendo incluso en Cambiemos, los aliados de Cambiemos, lo que queda del radicalismo allí, con un tremendo contrapeso. Ahora, Leopoldo, siempre terminamos, y lo hemos dicho durante todo el año pasado y seguramente lo vamos a decir acá hasta junio por lo menos, que terminamos en una palabra que puede sonar fea, ¿no? Pero que es el cristinocentrismo. Siempre terminamos hablando de si Cristina va a ser candidata, si no va a ser candidata, si le conviene al peronismo, si no le conviene al peronismo, si le conviene a la sociedad argentina, que puede terminar fracturada si ya no lo está. ¿Qué va a pasar con Cristina? Mirá, en primer lugar creo que el problema no es que los periodistas hablen de la candidatura de Cristina. Es la gente la que habla de la candidatura de Cristina. Algunos lo hacen promoviéndola como una esperanza, lo ven como una expectativa, y es razonable en la comparación de lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años y de lo que sabemos que va a terminar ocurriendo en los 4 del mandato de Macri, que la gente haga una comparación. No estamos hablando de un líder como el caso de Perón, que estuvo 18 años en el exilio y que después hubo que explicarle, no yo porque no era peronista, pero los que sí lo eran tuvieron que explicarle. No, yo no, sigo siendo muy radical. Okay. Lo que pasa que además estoy muy contento porque los radicales me empiezan a dar la razón. Pero además de eso digo, hay una comparación evidente porque estamos hablando de 2 ciclos que han sido sucesivos, el de Cristina, el largo ciclo del kirchnerismo y la gente compara. Entonces hay una demanda de un sector de la sociedad. Y otro sector de la sociedad que se muestra reacio a una candidatura de Cristina va perdiendo esas prevenciones. Queda un núcleo muy duro que te dice, bueno, no, yo aunque me muera de hambre a la yegua no la voto. Pero es una expresión tan poco solidaria, tan egoísta, que también va quedando aislado, porque el tipo que te dice eso no piensa en su propia familia y las consecuencias, no piensa en sus vecinos, no piensa en sus compañeros de trabajo, y eso se va achicando. Y además, el gobierno no solamente está hackeado por la crisis económica que provocó, que es gigantesca, es una especie de nube de langostas que pasó por la Argentina y no dejó nada en pie, sino que se le están acabando los instrumentos. La bala de plata, que era la persecución judicial, ha caído en el absoluto desprestigio, con todas estas cosas que se han conocido, fiscales coimeros, jueces coimeros, todo un sistema que además no solamente te cobra plata y te cobra una coima, que es horrible, sino que además amenaza a ciudadanos para que declaren contra otros, y si no declaran contra esos otros les inventan causas judiciales y los amenazan con mandarlo a calabozo con ratones. Eso es horrible, porque son los fiscales y los jueces los que están, digamos, construyendo un modelo de persecución política. Como siempre ocurre con la impunidad, ya pasó en el pasado,
lo que empezó siendo extorsión institucional y política se transformó también en extorsión económica. Se encontraron con una gran piñata, que eran todos estos casos que ellos mismos se construyeron, sobre todo el de la fotocopia. Dijeron, ¿cómo? Acá tenemos los 100 empresarios más importantes de la Argentina, nos hacemos millonarios. Bien. Además de inventar todo esto, juntamos mucha guita. Y cada uno de los juzgados, casi todos los de Comodoro Pi, tienen el mismo sistema. Acá el problema no es Stornelli. ¿Por qué están temblando frente a esta causa? Porque esta causa ha comprobado lo que nosotros venimos diciendo hace más de 4 años, porque esta campaña no empezó después que se fue Cristina, empezó antes para que Cristina se fuera y llegara Macri. ¿Qué dijimos? Acá hay un entramado mafioso entre la embajada norteamericana, una pata del Poder Judicial, los medios concentrados, los medios hegemónicos de comunicación y servicios locales. Bien. Operaron en esa dirección y hoy lo tenemos a la vista. Tenés un buchón de la embajada norteamericana con armas sofisticadas que nadie sabe cómo ingresaron a la Argentina. Después lo criticaban a Timerman porque hacía abrir valijas diplomáticas. Entraban en valijas diplomáticas. Bien, Leopoldo. Y tenés, discúlpame, y tenés el periodista Santoro, estrella del diario Clarín, y tenés al fiscal Coimero, y ahí está, eso es lo que nosotros decíamos, no había fanatismo ideológico ni paranoia. Funciona así en América Latina y en Argentina. Leopoldo, muy gentil por haber venido y vamos a seguir conversando a lo largo del año seguramente. Bien, vamos a mostrarles lo que les habíamos prometido. En exclusivo, cómo viene la reforma laboral. La reforma laboral de Macri ya está, la diseñó en parte el ministro de Producción Dante Sica. Recuerdan que fue absolutamente rechazada por toda la sociedad, pero el gobierno de alguna manera va metiéndola. Miren este informe que lo tenemos en exclusiva en C5N y lo pueden leer en minuto1.com, que preparó el informe el Ministerio de Producción y se lo va presentando a las centrales fabriles, a las cámaras empresariales. Obviamente les pedían que no lo difundan, pero así queda. Esto es solo una parte, nada más, de lo que viene. Para ir viéndola, la presentación, lo que es la tapa de este informe, que está llamado así la Estrategia Productiva 2019, lo comentan como bajar el costo argentino. Algo que decía Macri, ¿se acuerdan? Cuando estaba con bigote decía, para mí el salario es un costo argentino. Vamos a ver el resto de los ítems que vienen en esta reforma laboral, en esta parte de la reforma laboral. Bueno, incluye el blanqueo para quienes formalicen a quienes tienen los trabajadores informales, algo que ya era parte de esa reforma que no se había impuesto, y en parte, los detalles los pueden leer en minuto1.com, pero en parte, por ejemplo, y hoy lo hablaba con Matías Maito del Centro CETID, que, por ejemplo, al trabajador, o cuando un empresario es descubierto que no tiene, o que tiene un trabajador lo que se dice negro, o acepta y entra blanqueo, la multa va a ser mucho menor, pero ya no va al trabajador, sino que va al sistema de seguridad social. Rodo, vamos con la otra placa. Y eso, en parte, lo que va a hacer es menos plata para el trabajador. Menos plata para el trabajador que estaba en negro y que ahora está formalizado. Bueno, estos puntos, la ley de fortalecimiento de los derechos de los trabajadores informales, un poco tapado por un supuesto beneficio para los trabajadores informales, va a ser una parte importante de la reforma laboral que se viene. Pero ya estamos para hablarlo con Emanuel Agis, porque viene una reforma laboral importante este año, porque va a impactar en el empleo, tiene muchos puntos, insisto, léanlos en minuto1.com, pero ahora vamos a hablarlo con Emanuel Agis. Efectivamente, Darío, ya está Manuel Álvarez Agis con nosotros. Hoy lo decíamos en el noticiero, lo decíamos en el diario, que no hay ni en el rubro de las encuestas de opinión pública, ni en el rubro de los consultores económicos, muchos que hayan acertado los guarismos en el año 2018. Uno de los que sí lo hizo, y fue no solamente reconocido por nosotros, sino por otros medios y por algunos fondos de inversión, es Emanuel Álvarez Agis, que está ahora sí con nosotros, y luego la presentación y el agradecimiento por venir. ¿Sorprende esto que pasó hoy con el tipo de cambio? Sorprende por ahí por el día, pero la verdad que en este esquema cambiario, donde el Banco Central tiene poca capacidad de intervención y donde estamos realmente expuestos al humor del mercado, la verdad que acertar el día es difícil, digamos, pero acertar la dinámica no. O sea, estamos en una especie de popular que no tiene para avalancha. O sea, donde estornuda uno, nos tiramos todo para adelante por miedo a que haya una avalancha. Tengo una pregunta medio falta de rigor,
pero para que la gente entienda, si el tipo de cambio hoy tocaba 46 pesos, ¿el gobierno podía hacer algo? ¿Podía intervenir? Hasta 49 no podía hacer nada. Entonces, bueno, a ver, de vuelta, el problema es que a diferencia de lo que uno compra por televisión, el acuerdo con el Fondo Monetario no es que si no le gusta le devolvemos su dinero. O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario es como lo firmamos. Y como lo firmamos es simplemente un acuerdo que intenta que Argentina no entre en default. O sea, no es un acuerdo para que Argentina baje la inflación, no es un acuerdo para que Argentina crezca, no es un acuerdo para que Argentina baje la pobreza. Es un acuerdo para que Argentina no entre en default. Y lamentablemente, en el entendimiento del fondo, la mejor forma de que Argentina no entre en default es que el dólar suba. Entonces, no nos podemos quejar después de que firmamos un acuerdo con el fondo para que la Argentina no entre en default. Después de eso no nos podemos quejar de que el dólar sube. Digamos, que el dólar suba es parte del programa. El problema central es que si sube de manera desordenada, puede terminar gatillando una nueva crisis como la que vimos en 2018. Y creo que hoy se está negociando exactamente eso, acordar una suba, pero con un Banco Central que pueda ir coordinando esa suba y que no la coordine el mercado, porque cuando el mercado la coordina, en general la coordina de manera caótica. ¿Puede subir mucho el dólar este año y no impactar tanto en la inflación como el año pasado, con una economía más en crisis? No. Digamos, nosotros lo que estamos esperando este año es una inflación promedio en torno al 35-36%, si el dólar sube en torno al 25%. Si el dólar sube más que 25%, cada 3 puntos que suba el dólar es un punto que sube más la inflación. 25%, y la verdad, perdón, es lo que tiene previsto el gobierno. Exactamente. A ver. Va, el acuerdo con el fondo, quiero decir. No el acuerdo con el fondo. Nosotros lo que entendemos es que debido al relativo éxito que tuvo la primera parte de este acuerdo con el fondo, que empezó en octubre, que permitió que el dólar bajara un poquito de los 41, que se fuera hasta 37, nosotros lo que entendemos es que el Banco Central va a intentar ganar grados de libertad. O sea, lo que le va a decir al fondo es, no fue bien, déjame congelar esta situación y de acá en más ir con un esquema un poquito más ordenado, con pisos y techos que estén más cerca y con un Banco Central que pueda intervenir un poquito más. ¿Crees? Sí. La información que tenemos nosotros y que hoy contó Berco también, ayer lo hizo en Brotes y hoy lo hizo en el diario, en el noticiero, es que el Banco Central no quiere, Nicolás Duham en realidad, no quiere revisar el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Vos crees que sí, que lo va a hacer? Yo creo que sí, digamos, y a ver, fundamentalmente, este año el gobierno está comprometido a déficit cero. Todas las estimaciones razonables, por lo menos las nuestras, indican un déficit de entre 1 punto y 1,2 en términos del PBI. Segundo, la verdad que yo creo que en este punto no hay que hacerse los distraídos. El fondo tiene ciertas preferencias políticas, las ha manifestado claramente, por más que se reúna con todo el espectro de la oposición, el fondo prefiere una continuidad de esta política económica. O sea, el fondo prefiere ortodoxia económica en el mediano y en el largo plazo. Si prefiere eso, en el corto plazo se tiene que poner bastante heterodoxo. O sea, en el corto plazo le tiene que permitir a Cambiemos que maneje el dólar. Si Cambiemos no maneja el dólar, pierde las elecciones. ¿Por qué? No sé si contra Cristina o contra Montoto, pero es evidente, digo, a lo largo de la historia de la Argentina, si uno mira imagen de gobierno contra dólar, es un espejo. Cada vez que sube Solo el contra el dólar, no con actividad económica, no con inflación. No, porque lo que realmente nos pone a todos los argentinos a pensar si este país sigue adelante o nos transformamos en otra cosa, es el dólar. Digamos, en 2018 realmente los argentinos nos pusimos a pensar si este país seguía adelante. A ver, en 2018 estuvimos más pendientes del dólar que de la sensación térmica. Entonces, si el gobierno no controla el dólar en un año electoral, la verdad que puede pasar cualquier cosa. Y si pasa cualquier cosa, no digo que automáticamente gana Cristina, pero seguro que pierde el gobierno. Entonces, me parece que esa es la discusión que está teniendo hoy el gobierno con el fondo. ¿Tan impredecible puede ser cuánto va a salir, cuánto va a costar el tipo de cambio? Porque digo, con todos los problemas macro, micro que tuvo el kirchnerismo, mal que mal, digamos, excepto en lo que fue 2014, el tipo de cambio, insisto, con todas las críticas que después, incluso algunas de ellas terminaron siendo la campaña de Cambiemos, digo, había una suerte de criterio sobre eso. Ahora estamos diciendo que hace 6 meses salía la mitad de lo que sale ahora, y que hace 2 días había tocado 3 pesos menos de lo que tocó hoy.
Y no sabemos si mañana abren 45, abren 46, y si a fin de año, como dijo Piñanelli, el dólar puede estar arriba de los 50 pesos. Digo, ¿qué tranquilidad se le puede llevar a la gente para decirle, bueno, mira, más o menos entre este margen te puedes manejar? O la respuesta es ninguna. Pero a ver, el problema es que Cambiemos nos puso con un esquema cambiario, digamos, de regulación monetaria y financiera, equivalente al de Alemania, con una estructura productiva como la de Argentina. Entonces, la verdad es que es como que pongas un fitito a correr en el TC. Digamos, evidentemente va a correr con desventaja. Me parece que Cambiemos lo que apostó es a que la apertura financiera, la desregulación cambiaria le iba a generar una lluvia de dólares. Ya a esta altura no hay que discutir si la lluvia de dólares ocurrió o no ocurrió, No, me claro. parece que es evidente. No, en Argentina Y no. hoy, en un acuerdo con el fondo, obviamente vos no podés volver a regular la cuenta capital, volver a regular los flujos financieros. Digo, hace 2 viernes nada más, el Banco Central sacó una medida que básicamente le dice al mercado, esos dólares que están entrando, a mí no me gustan. Eso es lo que está diciendo el Banco Central de la República Argentina. Emanuel, ¿por qué está tan obsesionado con la reforma laboral del gobierno? Bueno, yo creo que, a ver, en algún momento en Estados Unidos se dijo, lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Sí. Digamos, lo dijo, obviamente, el jefe de General Motors. Exacto. Y me parece que Cambiemos, y sobre todo el presidente, de vuelta, no quiero faltar el respeto a la investidura presidencial, pero me parece que el presidente evidentemente sigue pensando como empresario y piensa que lo que es bueno para las empresas es bueno para el país. Y la verdad que cuando uno estudia economía, lo que entiende es que, a ver, para sacarlo a Argentina, si vos, hoy presentaron el nuevo modelo de Samsung, digamos, si vos lo pones a Obama a presentar el nuevo modelo de Samsung, probablemente salga una muy mala presentación. Y si lo pones al presidente Samsung a gobernar Estados Unidos, probablemente haga un muy mal gobierno. Bueno, nosotros pusimos a un presidente con cabeza de empresario a gobernar el país y toma medidas, no como si fuera presidente de la Argentina, sino como si fuera empresario. Los resultados están a la vista. Digo, la reforma laboral ya se ensayó en la Argentina y salió mal. Y se ensayó de vuelta en el mundo, en el medio de la crisis de 2009, y la verdad que los estudios que hay al respecto indican que los países que flexibilizaron su mercado de trabajo, lo que les pasó es que subió el desempleo. Y al contrario, los países que fortalecieron su mercado de trabajo pudieron sostener el empleo a pesar de la crisis de 2009. La verdad que seguir intentando por el lado de la precarización laboral es como chocarse 2 veces con la misma piedra. Bien, Emanuel Ají, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Tiene alguna foto de Perotti, de Omar Perotti, precandidato a gobernador? Omar Perotti, la figura que vemos en pantalla, precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. Si querés, ahí está, ya podemos poner esto. Omar Perotti, quiero decir, cerró con Unidad Ciudadana, es en realidad el término del espacio que representa a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué bombazo estás tirando? En la provincia de Santa Fe, donde los protagonistas políticos son, como ustedes saben, Agustín Rossi, Marcos Clery, Leandro Busato, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, terminó, reiteramos, el acuerdo con Unidad Ciudadana Santa Fe. Estoy muy mal con el castellano. Unidad Ciudadana Santa Fe, acordando con el rafaelino Omar Perotti en la PASO, que va a competir con María Eugenia Bielsa. Son 2 candidatos muy, pero muy competitivos, los 2 candidatos del peronismo en la provincia de Santa Fe, que tienen algunas expresiones, digamos, Unidad Ciudadana cerró con Perotti, hay algunas expresiones pan-kirchneristas que están con María Eugenia Bielsa, y uno entiende que va a ser una PASO bien, pero bien competitiva. Después, como pasa siempre en Santa Fe, el desafío es que el peronismo logre el resultado de las PASO, por extrapolarlo a la elección a las elecciones generales. Pero, bueno, un nuevo acuerdo de Unidad Ciudadana, a lo mejor para algunos inesperados, porque... Es una provincia que le era esquiva a ese Claro, espacio, que ¿no? es esquiva hasta el Que le es momento, esquiva, claro. que gobierna el socialismo, gobierna Miguel Lifchi, el candidato es Antonio Bonfatti, y Corral en la administración Cambiemos, y que tuvo unos cruces durante los años anteriores, el kirchnerismo en el Senado con Omar Perotti, pero bueno, evidentemente
Macri es más fuerte, podríamos decir, y hubo un acuerdo de unidad ciudadana con Omar Perotti en la provincia de Santa Fe. Bien, y estamos con Nicolás del Caño. Nicolás, gracias por haber venido. ¿Qué tal, Darío, Iván? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Bueno, hablábamos sobre la reforma laboral que se viene y veíamos antes las detenciones y uno de los trabajadores decía queremos trabajar nada más. ¿Para el laburante este año se le viene muy complicado? Sí, bueno, nosotros yo estuve esta mañana, también recibimos los gases y estuvimos allí acompañando a los trabajadores de Madigraf. La verdad que no solamente, obvio, a quienes, como los compañeros y compañeras de Madigraf, son parte de las fábricas recuperadas, las cooperativas, que se les hace muy difícil, más cuando un gobierno pretende, una vez que ganan los trabajadores una licitación, quitársela. Ahora la abren de nuevo para seguramente dársela a algún empresario amigo, sino para toda la clase trabajadora, para todos los sectores populares. Fíjate que el dato de hoy de que Coca-Cola presente un preventivo de crisis, ¿no? Si ya que Madanes Quintanilla presente un preventivo de crisis en FATE, ¿no? Sí. Es decir, los preventivos de crisis son cuando las empresas dicen necesito despedir un porcentaje mayor a un 5%. Claro, a un porcentaje importante. Por ejemplo, los trabajadores de FATE son alrededor de 1.800 y la patronal dice despedir 400, 600 en Coca-Cola, ¿no? Que es FEMSA, que es mexicana. Tenés eso, pero tuviste SIAM, hay muchísimos son hay por parte de las empresas un chantaje, ¿no? Porque nadie puede pensar que Coca-Cola tenga crisis o FATE, son grandes empresas, entonces se plantea o se aceptan condiciones de mayor flexibilización laboral, es decir, la reforma laboral que no pudieron aprobar en el Congreso la quieren pasar empresa por empresa, fábrica por fábrica, o se aceptan estas condiciones o despedimos tantos trabajadores. Después hay otro mecanismo que lo conocemos de los 90, que son los retiros voluntarios, es decir, si hoy te vas, te doy este dinero, y si no te voy a tener que despedir, te quedas sin nada, es decir, el chantaje, los aprietes, pero al mismo tiempo tenés la pelea del sector de trabajadores que están saliendo, los docentes, vimos también el verdurazo el otro día, que también fue reprimido por el gobierno, que es la única respuesta que está encontrando frente a esta protesta social, ¿no? Hay una hipótesis sobre todo los consultores, digamos, ¿no? De opinión pública, que es todo ese desafío popular o ciudadano o en la calle o trabajador, como se le quiera llamar, al gobierno, por las diferentes categorías del alfonsinismo para acá. Por eso decía si puede ser la sociedad civil, si pueden ser los trabajadores organizados, etcétera. No pega en el voto del gobierno y en el voto que oscila entre el gobierno y el desgano, y que por eso se puede encolumnar, si no a ganar, por lo menos a ser muy competitivo en las elecciones de este año. Mirá, yo creo que pega muchísimo. Si vemos lo que sucedió después de la elección del 2017, cuando se aprobó la reforma previsional, dicho sea de paso, el peronismo de Perotti con el que está acordando el kirchnerismo en Santa Fe, y en muchas otras provincias está acordando con el peronismo que aprobó todas las leyes de Macri. ¿Votó Perotti previsional? Y en Santa Fe va también el masismo, ¿no? Massa va a formar parte del frente que se armó en Santa Fe. Pero corren el riesgo de ganar. A lo que te quiero decir, a lo que voy con esto, es que hay una situación realmente preocupante en todos los sectores trabajadores. Yo creo que la movilización que se dio en el 2017 puso en evidencia lo que era un robo a los jubilados. Un gobierno que se le había pasado haciendo campañas, sacándose fotos con jubilados, Carrió, Macri, etcétera. Después, primera medida, meterle la mano en el bolsillo, Y esa movilización popular, a pesar de que se terminó votando por esa complicidad de los gobernadores del PJ, puso en evidencia y empezó la caída del gobierno de Macri. Indiscutible, todos los encuestadores del color político que sean dicen que ahí empezó la caída. Eso no quiere decir que todo lo que está sucediendo hoy con los tarifazos, con los despidos, la pulverización del salario. Fíjate que ahora te dicen, te vamos a dar aumento en función de la inflación de este año, dicen en algunos lugares. Y la del año pasado, que se perdió 20 puntos se perdieron. Nicolás, ¿cómo está la izquierda para esta elección? Mira, nosotros estamos encarando ya el proceso electoral en las provincias adelantadas. Sí. De hecho, en Neuquén, con nuestro compañero Raúl Godoy como candidato a gobernador, estamos dando una importante pelea para que las bancas del Frente de Izquierda, que han representado a muchos sectores, a las mujeres que han puesto en pie un gran movimiento de lucha en la Argentina, a la juventud, a la clase trabajadora, esa conquista del Frente de Izquierda
izquierda pueda seguir avanzando. Lo mismo en Río Negro, en otras provincias también, en Santa Fe hemos presentado. Digo, me parece que lo que se trata de discutir es cuál es la alternativa política frente a la crisis que hay, ¿no?, en el país. O sea, vos tenés por un lado el macrismo, dice el FMI, lo mejor que nos pasó en la vida, el camino es que ustedes recién hablaban lo que está pasando con esta nueva corrida y lo que puede pasar en los próximos días, en los próximos meses. Después, desde el sector del peronismo se dice, bueno, estuvieron las reuniones con el FMI, ¿no? Se dice, hay que renegociar. Ahora, una renegociación, primero que no es una quita, ¿no?, sino que es extender plazos si es que el FMI aceptara eventualmente. ¿Y eso a cambio de qué es? Reforma laboral, reforma previsional, más ajuste. Lo único que les interesa es pagarle al a los especuladores. Entonces, vos tenés que pagar 60.000 millones de dólares del 2021 al 2023. Entonces, o ese dinero va a la educación, a la salud, a generar empleo, a terminar con los tarifazos, o realmente es una situación inaguantable. Porque ellos lo que quieren es más tarifazos, es decir, garantizar este plan para hundir a las mayorías populares. Se vio en todos los países del mundo, digo, por más con renegociaciones, con gobiernos conservadores, con gobiernos que se decían de izquierda, como el de Syriza en Grecia. Los planes del FMI significaron millones de desocupados, pobreza, pero años y años. Entonces, digo, nosotros planteamos como punto número uno, primero hay que romper el pacto de coloniaje con el Fondo Monetario Internacional. Después vos tenés el tema de las tarifas. ¿Cómo salimos del tema de las tarifas? Nosotros vimos empresas que se regalaron por 2 pesos con Menem, ¿no?, las empresas del Estado, ganaron ahí las empresas privatizadas. Después, bajo el kirchnerismo, se mantuvieron con subsidios millonarios. Ahora, el macrismo con tarifazos brutales. Bueno, entonces Nicolás, nosotros decimos que... En 30 segundos el último punto, tarifas, y el tercero, ¿cuál es? Dame un tercero en 30 segundos que me están agitando por acá. Bueno, terminar con la fuga de capitales. Para eso planteamos una banca estatal única, es decir, se fueron, todo lo que nos prestó el FMI se fue. Entonces, estas son algunas medidas de un plan de conjunto para que la crisis la paguen los empresarios, los grandes capitalistas, los especuladores y no los trabajadores. Y bueno, en función de eso, la movilización que vos planteabas, no solo de los trabajadores, de las mujeres, de los sectores populares y la juventud, es fundamental para darlo vuelta a todo y que de una vez por todas gobiernen los trabajadores. Bien, gracias Nicolás. No, gracias a usted. Y gracias a todos por haber estado del otro lado en lo que es la última emisión de este ciclo, así como lo ven al menos, porque a partir del miércoles que viene, esto recién empieza, va a volver a las 11 de la noche y bueno, te vamos a tener, pero no en la misma participación. No, yo me comprometo a estar el miércoles que viene a las 11 de la noche aquí, en otro rol. Y algunos otros días también. Y algunos otros días también. Ahí falta una coma. Se ríe Rodo. No, lo único que tengo para decir, a mí no me gustan este tipo de cuestiones, pero para mí fue un privilegio no solamente trabajar con Darío, que además lo hacemos desde hace 155 años, sino también con todo el equipo que ustedes no ven, con el equipo de producción, con el cual además nos vamos a seguir viendo porque hay nuevos horizontes, nuevos proyectos dentro de C5N que les vamos a estar contando seguramente la semana que viene cuando nos abran la jaula. Así que vamos a seguir estando acá en C5N y Darío va a seguir con esto. Recién empieza los miércoles a las 23 horas. Y con un equipazo, pero que les comentaremos estos días porque nos quedamos sin tiempo, ustedes se quedan en No Te Duermas y nosotros nos volvemos a ver el miércoles que viene, en Esto Recién Empieza, con Iván pero de invitado, y a las 11 de la noche. Les agradecemos mucho por haber estado hoy y todos los días desde el año pasado. Chao.